Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos subidas en las bolsas de Europa, caídas en las bolsas estadounidenses y caídas también en los bonos. Ahora veremos los motivos, pero antes pedirte como siempre que le des un like al vídeo. Y vamos al tablero donde por sectores tenemos en Estados Unidos a financiero, que es el que más sube con 0,78, y a consumo discrecional, que es el que más cae con 0,53. En Europa la situación es bastante diferente, como podemos ver en el gráfico. Todos los sectores están subiendo, el que más sube petróleo y gas con 2,33 y el que menos sube, automoción, con 0,07. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado? Bueno, pues hemos tenido, por un lado, datos macroeconómicos bastante malos en Europa, en línea con lo que veíamos estos días, y unos datos, pues, relativamente buenos en Estados Unidos. Vamos a empezar por los datos de Europa, donde teníamos el dato de IPC de Francia y el dato de PIB, que ha quedado por debajo de lo esperado ambos. También dato de desempleo de Alemania, una décima por encima de lo esperado. Y en el general, IPC general de la eurozona, pues también por debajo de lo esperado. Esto es bueno, por un lado, porque está bajando la inflación y podrían empezar a bajar los tipos de interés antes de lo esperado, pero también es malo porque estamos viendo que el mercado europeo no resiste, que los países entran en contracción, casi todos, y que empieza a afectarles bastante esa subida de tipos. Caso contrario es el que vemos en Estados Unidos, donde sí que es verdad que la inflación también está bajando. De hecho, vemos que el dato de PCE de hoy ha quedado en lo esperado, pero el empleo de momento se mantiene bastante fuerte. Las peticiones de subsidio por desempleo han quedado prácticamente en lo esperado, incluso un poco mejor. Eso pues ha provocado que en un primer momento se viesen muy claras las bajadas de tipos y demás, pero que cuando se ha dado el dato de Estados Unidos, pues el mercado haya empezado a dudar un poco. También teníamos, que no lo hemos visto, datos de PMI de China, que es otra economía que no levanta cabeza. Queda peor el manufacturero, el no manufacturero, todos están muy mal, parece que China no termina de encontrar el suelo y eso se está viendo también en sus mercados. Si nos vamos a los gráficos, vemos que, como decía, el S&P y el Nasdaq caen, sobre todo el Nasdaq que cae un 1%, y en Europa pues suben el FTSE y el DAX un 0,30 y el IBEX, que está completamente plano. No vamos a destacar nada de ellos porque en principio sigue todo como ayer. DAX e IBEX han roto esas resistencias y de momento se mantienen por encima. Por último, por repasar las bolsas, el índice de Hong Kong, que está hoy plano, pero que ayer tuvo una caída muy importante, volvió a tocar los mínimos que había marcado en octubre y hoy pues intenta remontar un poco. Si consigue superar esos 17.000 puntos, pues podemos ver nuevas subidas, pero ojo si vuelve a caer por debajo de los 16.900 porque podemos ver todavía caídas importantes. Los bonos pues reflejan lo que hemos visto en los datos macro. Bono americano 10 años cae 0,5, si nos vamos aquí al rendimiento pues vemos que sube todo lo que había caído ayer, pasa del 4,25 al 4,32 y en Europa esa subida de rendimiento pues es más pequeña porque, como hemos visto en los datos macro, la economía está peor, también está cayendo más la inflación y se espera que los tipos bajen antes que en Estados Unidos. Ha subido esa rentabilidad del 2,40 al 2,44 y veremos lo que pasa pero en los próximos días. Pero todo apunta a que los tipos en Europa sí que van a bajar pronto y eso pues va a afectar a los rendimientos de los bonos. En divisas ha pasado también lo lógico, el dólar se fortalece 0,5, el euro y la libra caen bastante, el euro 0,57 hasta el 1,09 y la libra 0,41. El dólar contra el yen recupera un poco de terreno, vuelve a los 148, pero parece que ya queda bastante lejos esa zona que había marcado de los 150 yenes por dólar, donde tenía una resistencia pues bastante fuerte. Por un lado por número psicológico y por otro por esa posible intervención del Banco de Japón. El oro, que sigue por encima de los $2.000, bastante por encima de de los 2020, que es donde tenía la resistencia, está ahora mismo en 2058. Y si nos vamos al semanal vemos que está muy cerquita ya de esos 2080 más o menos que había marcado de máximos en mayo y también en marzo de 2022. Y
y de superar esa zona, pues sí que podría tener subidas importantes, pero ahí parece que va a tener un poco de resistencia. Entre los 2060 y los 2080 puede que esté unos cuantos días para consolidar. Las criptos, bastante tranquilas, Bitcoin cae 0,42, Ethereum sube 0,40 y por último el petróleo, que hoy ha caído con mucha fuerza también, un 3%, y esta caída, aunque pueda parecer rara porque se ha rumoreado, parece que la OPEP Plus va a llegar a un acuerdo para reducir la oferta de petróleo, se entiende porque hay mucha debilidad tanto en Europa como en China y parece que ese recorte de la oferta pues igual no es lo suficiente como para equilibrar la balanza por la pérdida de demanda que va a haber por parte de China y por parte de Europa. Entonces, por eso estamos viendo caer al petróleo, aunque haya habido ese posible acuerdo. Y nada más por hoy, nos vemos ya en el vídeo de mañana, donde intentaré, como siempre, como hago los viernes, pues traer algún gráfico y alguna cosa más para reflexionar un poco durante el fin de semana. Nada más, un saludo.